Si alguna vez te han dicho que no puedes destacar en el voleibol si no eres alto, déjame decirte que te han mentido. Y te lo digo yo que mido 1,81 metros y he visto incluso a gente más baja conseguirlo. No necesitas medir más de 1,95 metros para ser un buen jugador, pero sí que es verdad que tienes que definir muy bien, por ejemplo, tu posición y cuáles son las funciones que vas a tener que desarrollar en cada una de ellas. Y ahora te voy a dar varios ejemplos dependiendo de tu altura. Pongamos que tú mides menos de 1,70 metros. Pues a ver, la realidad es que las opciones que tienes son muy pocas. Por tanto, tendrías que especializarte en la posición de líbero, porque es la única donde no te van a exigir nada de altura. Un ejemplo de eso, por ejemplo, sería el colocador de Japón. Buscarlo porque es una persona que mide bastante poco. Si por ejemplo ya mides más de 1,70, lo que podrías mirar es jugar de colocador. Ahora, tengo que hacer un pequeño énfasis aquí. Tenéis que tener en cuenta que un colocador, lo más importante evidentemente va a ser la colocación. Pero hay muchas otras cosas y factores que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, un colocador bloquea, un colocador también saca y un colocador a veces también le pasan el balón y tiene que poder hacer fintas. Entonces, sabiendo todo lo que te acabo de decir, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que mide 1,73 que una persona que mide 2 metros, ¿vale? Hay que ser sinceros y hay que plantearse estar en el terreno de juego jugando contra personas que miden 2 metros. Partiendo de ahí, un ejemplo de una persona que es colocadora y mide 1,73, si no me equivoco, es Sekita, el colocador de Japón. Además, es un colocador destacado porque es muy bueno, ¿vale? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que le perjudica su altura a todo el equipo. Y tienes que ser franco y sincero. O sea, si tú, por ejemplo, eres una persona que mide 1,73, a pesar de saltar mucho, no vas a pasar lo mismo que una persona que mide 2 metros por lo general, ¿entiendes? Entonces, lo que pasa en este caso es que sí es muy bueno colocando, pero la realidad es que el bloqueo siempre suele pegar por encima suya y al final quien está defendiendo es a quien le afecta. En este caso, por ejemplo, suele ser a Nishida, ¿vale? Que suele ser el opuesto y el que está ahí, pues, esperando el balón. Entonces, claro, si te pegan por encima, es que te pueden reventar la cabeza en el voleibol profesional y hay que ser sinceros con eso, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, de lo contrario, de una persona que no mide poco y es colocador, es Brizard, ¿vale? Que es el colocador de Francia. Ese chaval es un máquina. Y yo siempre pongo este ejemplo porque no me parece el mejor colocador a nivel de colocación, pero es que a nivel de bloqueo, a nivel de saque, a nivel de remate, es una persona súper completa y al final tenemos que ser sinceros, como yo voy diciendo todo el tiempo, y a la hora de, por ejemplo, la cohesión con el equipo, pues evidentemente va a ser mucho más fuerte porque es mucho más completo, ¿vale? Vamos a pasar a la tercera posición, donde creo que tampoco es tan necesario como las demás la altura, que sería receptor o punta, ¿vale? En este caso, os voy a poner de ejemplo a Ferran Ruiz, por ejemplo, que mide 1,78 metros. No me parece una baja estatura, la verdad, pero es de los jugadores punta más bajos que he conocido y que haya logrado destacar, al menos en su país. Al final tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Es una persona que al final va a tener que estar recibiendo, como bien dice su nombre, y también defendiendo. Su especialidad al final va a ser esa, recibir. Que sí, que también va a tener que tener un buen remate, sí. Que va a pegar mucho, sí. Pero hay que hacer una distinción. Y es que al final el receptor, su función principal es pasar el balón, ¿vale? No es como el opuesto, que el opuesto al final tú se la colocas y tiene que reventar el balón. El receptor va a tener que intentar reventarlo, pero no va a ser el ataque más fuerte del equipo, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues sí, con una altura, por ejemplo, otro ejemplo que te voy a poner es un jugador de Italia que mide 1,84, se llama Francesco Resine. Es una bestia y es muy destacado también, ¿vale? Entonces, al final, por ejemplo, os he puesto dos casos
de personas que lo han conseguido y no tienen una super altura, ¿vale? Entonces, oriéntate con esas personas y mira si puedes encajar ahí. Pero que sepas, como siempre os digo, que son excepciones. Tú también puedes ser una, pero tienes que trabajar para serlo. Después yo pasaría directamente a opuesto. El opuesto ya es una persona que tiene que ser alta. O sea, ahí ya no hay excusas. Sinceramente, conozco a muy poca gente que tenga baja estatura. O sea, la única que os podría decir es Nishida. Y Nishida no la considero una persona baja. Mide 1,87 si no me equivoco. Es verdad que en el voleibol profesional es considerado bajo, ¿vale? Pero en la vida real, vosotros que lo estáis viendo, no creo que midáis todo el mundo eso. Entonces, partiendo de ahí, Nishida, por ejemplo, es un buen ejemplo porque es muy bueno, es destacado, tiene muchísimos admiradores por eso, porque no es el más alto y lo hace aún así súper bien. Pero la realidad es que para ser opuesto tienes que tener en cuenta que es una posición donde vas a tener que reventar el balón. O sea, ahí no va a ser como el receptor que va a tener que pasarlo. Ahí lo que quieren es que cada vez que tú cojas el balón, sienta miedo el contrario. Tienes que intentar coger el balón y reventarlo en el suelo. Que hay un bloqueo, te da igual, lo revientas. Y así con todo. Por tanto, ahí sí que se suele necesitar más altura por eso. Porque vas a tener que bloquear, tienes que tener un muy buen bloqueo. Vas a tener que tener el mejor remate del equipo por lo general. Y también, evidentemente, pues tienes que tener un buen saque, que va a ser algo importante también. Y una buena defensa. La última posición es ser central. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy central, he llegado incluso a jugar en Superliga 2, pero la realidad es que mido 1,81 metros. Entonces, en mi caso, yo siempre he sido consciente de que es una barrera muy grande. Yo para llegar al bloqueo tenía que hacer muchísimo más esfuerzo que, por ejemplo, una persona que quizá mida 2 metros. La mayoría de centrales miden eso. O sea, es que no es broma, la mayoría mínimo miden 1,90. Pero es que te estoy diciendo a nivel casi amateur, porque en profesional todos miden 2 metros. Entonces, partiendo de ahí te voy a ser claro, no conozco ninguna excepción. Yo te podría ser, o sea, yo podría ser, perdón, mi propia excepción, pero que no he llegado a nivel profesional como tal. He llegado a Superliga 2, que es semiprofesional, ¿vale? Pero es la única persona, por ejemplo, que conozco que mida eso y haya, por ejemplo, llegado ahí. Y ojo que esto no lo digo en plan que me quiera especial, simplemente, pues, es que no conozco ningún central que sea bajo, es la realidad. Entonces, al final tenemos que tener en cuenta que el central es la persona encargada del bloqueo. Por eso se necesita tanta altura. Porque tiene que ser una persona que pueda llegar a cualquier lado. Y si tú mides, por ejemplo, 2 metros, 2 metros con 10, como miden muchos, pues al final, casi estirando los brazos, van a llegar a muchísimos sitios. Si, por ejemplo, no mides eso, como en mi caso, pues yo tenía que hacer muchísimo movimiento, tienes que ser muy explosivo, etcétera. Además, también tienes que llegar a balones muy rápidos y al final, pues es lo que te digo, tienes que ser una persona que sea muy fuerte, muy rápida. ¿Puedes compensarlo? Sí, pero yo te digo, siendo sincero, en liga profesional, no semiprofesional, como yo he sido, yo te diría que mínimo 1,95. Mínimo, de verdad. O sea, un ejemplo claro, por ejemplo, Robert Landy Simón, que para mí es de los mejores centrales, mide 2,8. O sea, Tobias Krieg mide 2,11. Vale que os haya puesto unos ejemplos, pues mira, que sí que suelen ser bastante altos, pero es que no es algo poco habitual verlos con esas alturas, ¿me entiendes? Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta y ser sincero contigo a la hora de hacer eso. Al final también tienes que tener en cuenta que habrá muchas cosas que te vayan a poder hacer mejor jugador, como por ejemplo puede ser que entrenes la potencia, ¿vale? Que es la fuerza junto con la velocidad. Eso en cualquier posición te va a venir bien, porque al final en el voleibol lo que necesitas es cambios. Tú, por ejemplo, estás mirando hacia la red, viene un balón, tienes que ser disparado hacia atrás. Pues, por ejemplo, cambios de dirección te van a venir bien, te va a venir muy bien entrenar sprints, sentadillas con peso, sentadillas con salto, zancadas, pliometría, etcétera. Todo esto en mis vídeos que hago en las redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, lo explico muy bien y de una manera muy resumida.
Así que te lo recomiendo totalmente. Y por último, me gustaría finalizar el vídeo diciendo que al final es muy importante también la mentalidad que vas a tener. O sea, al final tú, con la altura que tengas, vas a tener que intentar confiar en ti. Yo, por ejemplo, he conocido a gente que ha estado en ligas profesionales midiendo 1,65 más o menos. Y te estoy diciendo, por ejemplo, en este caso de receptor. No os he puesto ese ejemplo porque era una persona que evidentemente no jugaba de titular, por ejemplo, ¿entiendes? Pero aún así, ya has logrado tu sueño y eso también tenéis que valorar esas cosas. A lo mejor no vas a ser el mejor de España o no vas a estar en la selección de tu país, pero eso no quiere decir que no hayas conseguido lo que tú querías y que no lo puedas hacer correctamente. Así que valóralo y ten una mentalidad muy fuerte y sobre todo sabiendo que si lo vas a conseguir vas a ser una excepción. No te frustres en el camino porque va a estar lleno de piedras y vas a tener que saltarlas. Así que cuando llegue el momento, estate preparado y demuestra lo que vales. Si tú también estás en esta lucha, este canal es tu casa.